Esto sucedió en el otoño de 2021, cuando vivía solo en una casa adosada de alquiler en el sur de Illinois. Era la primera vez que vivía solo y, aunque técnicamente era un adulto, 27 años, con un trabajo a tiempo completo y una rutina estable, todavía estaba muy nervioso con la idea. Acababa de pasar por una ruptura difícil y pensé que el silencio y la soledad podrían ayudarme a procesarlo todo. La casa adosada formaba parte de una pequeña hilera de unidades idénticas, un tanto sencillas pero limpias y tranquilas, escondidas en una calle sin salida adormecida justo al lado de una carretera rural. El vecindario tenía ese ambiente suburbano estéril, mucho revestimiento de vinilo beige, setos recortados, campanillas de viento y buzones con los apellidos de las familias grabados. En su mayoría gente mayor, pero algunas familias jóvenes. No conocía bien a ninguno de mis vecinos, pero me gustaba que fuera así. Me mantenía en mis asuntos, pero casi de inmediato noté a una persona que destacaba del resto. Vivía a 3 puertas de distancia, un hombre alto y corpulento, probablemente de unos 40 y tantos años, con una barba desaliñada y la extraña costumbre de pararse fuera de su casa por la noche. A veces, simplemente caminando de un lado a otro o fumando, a veces, sin hacer nada en absoluto, solo mirando. Llegaba a mi entrada después del trabajo, alrededor de las 9 o 10 p.m., y ahí estaba él, apoyado en la barandilla de su porche o simplemente de pie en el borde de su entrada, mirando hacia la calle. Nunca saludaba, nunca sonreía. Solo miraba, incluso si yo lo miraba directamente. Intenté ignorarlo. Un par de veces se lo mencioné a amigos o a mi madre, y me dijeron que tal vez era solo un noctámbulo o que tenía insomnio, pero había algo inquietante en él, como si siempre estuviera observando pero nunca participando. No era solo que estuviera allí, era la quietud. No se movía nerviosamente, no revisaba su teléfono, no cambiaba de peso. Simplemente se quedaba allí, como una estatua. Me dije a mí mismo que no fuera paranoico, pero cuanto más tiempo pasaba, más crecía esa sensación molesta en mi estómago. Luego comenzaron los ruidos. Fue a mediados de septiembre cuando lo escuché por primera vez. Acababa de llegar a casa del trabajo después de un largo turno. Trabajaba hasta tarde gestionando el inventario en un centro de distribución y generalmente llegaba alrededor de las 10:30 p.m., exhausto, comía algo y me desplomaba. Esa noche me dormí alrededor de la medianoche. Exactamente a las 2:37 a.m., me desperté con un sonido que solo puedo describir como metal raspando contra madera. Al principio, pensé que lo había soñado, pero luego lo escuché de nuevo, un ruido largo, lento y chirriante, como una vieja puerta abriéndose. Mi habitación estaba en el primer piso, en la parte trasera de la unidad, y tenía una puerta corrediza de vidrio con persianas verticales que daba a un pequeño patio cercado. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y escuché. Hubo una pausa, luego escuché pasos, suaves crujidos, como si alguien caminara lentamente sobre grava. Todo mi patio trasero estaba revestido con roca decorativa en lugar de césped, por lo que se podía escuchar cada pisada claramente. No eran sonidos de animales. Agarré mi teléfono y me deslicé fuera de la cama. No tenía un arma, solo un cuchillo de cocina sin filo que guardaba en mi mesita de noche por si acaso, lo cual en ese momento se sentía un poco ridículo. Me agaché junto al borde de la ventana y atisbé a través de las persianas.
No podía ver nada. La luz de movimiento no estaba encendida, lo que significaba que estaban fuera de su alcance o habían entrado por otro lado. Marqué el 911. La operadora estaba tranquila, me pidió mi dirección y me dijo que los oficiales estaban en camino. Permanecí agachado en la oscuridad, apenas respirando. Unos 10 minutos después, luces rojas y azules parpadearon a través de mi ventana delantera. Me levanté, abrí la puerta y me encontré con los dos oficiales afuera. Les expliqué todo, lo que escuché, a qué hora comenzó. Uno de ellos caminó por la parte de atrás mientras el otro se quedó conmigo y me hizo algunas preguntas. El oficial del patio regresó y dijo que la puerta estaba cerrada y que no había señales de manipulación, pero dijo que escribiría un informe por si acaso. No vieron a nadie, ni huellas, ni daños. Básicamente, ningún crimen. Uno de ellos de hecho dijo, probablemente solo un mapache, y me lanzó una mirada que claramente decía, estás perdiendo nuestro tiempo. No discutí. Se fueron después de unos 10 minutos. No dormí el resto de esa noche. A la mañana siguiente, salí a revisar el patio trasero yo mismo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había una piedra plana, del tamaño de un libro de bolsillo, encajada debajo del borde inferior de la puerta de madera de la cerca. No la había notado antes. La puerta tenía un resorte pesado que la hacía cerrarse automáticamente, pero la piedra parecía haber sido colocada allí específicamente para evitar que se cerrara por completo. Era sutil, como algo que alguien haría si quisiera volver más tarde y entrar sin hacer ruido. Recogí la roca y la arrojé al otro lado del patio. Llamé a la policía de nuevo y les dije lo que había encontrado. Me dijeron que lo anotarían en el informe, pero de nuevo dijeron que no había mucho que pudieran hacer. Les pregunté si podían hablar con alguno de los vecinos o buscar cámaras. Dijeron que no, a menos que se cometiera un crimen, no podían investigar. Sentí que me estaba volviendo loco. 2 noches después, la situación escaló. Exactamente a las 2:14 a.m., me desperté de nuevo, esta vez con el sonido de la manija de mi puerta trasera girando. La manija traqueteó suavemente al principio, como si alguien la estuviera probando, luego un movimiento más fuerte, como si alguien intentara abrirla. Me senté en la cama, con el corazón martillando. No podía ver nada a través de las persianas, pero podía sentir a alguien parado al otro lado. Se me secó la boca. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía de nuevo. Mientras esperaba, me agaché en el pasillo, fuera de la vista. No tenía una pistola ni un perro, solo ese estúpido cuchillo de cocina. Mi luz de movimiento se encendió y, a través de una pequeña rendija en las persianas, vi una sombra moverse por la ventana. Era un hombre. No corrió ni intentó esconderse. Simplemente se quedó allí. Los mismos 2 oficiales aparecieron de nuevo. Esta vez, sí encontraron huellas en la grava, grandes, que se dirigían directamente a la puerta. Pero, de nuevo, dijeron que como no había habido entrada, no había suficiente para proceder. Prometieron patrullar el área con más frecuencia y me dijeron que mantuviera mis puertas cerradas con llave. Al día siguiente, instalé una cámara. Era una de esas cámaras de seguridad Wi-Fi de gama media. Coloqué una sobre la puerta trasera y otra sobre el porche delantero. Esa noche no me fui a la cama. Me senté en la sala de estar con las luces apagadas, viendo la transmisión en vivo en mi teléfono. Las 2:14 a.m. llegaron y pasaron. No pasó nada. Luego,
A las 2:23, la cámara trasera se activó. Un hombre entró en el encuadre. Entró por la puerta como si supiera exactamente cómo moverse para evitar el sensor de movimiento hasta el último segundo. Era alto y corpulento, vestía una sudadera con capucha negra, jeans y guantes. Se acercó a la puerta, miró directamente a la cámara y sonrió. Una sonrisa lenta y extendida. Luego retrocedió, sin dejar de mirar, y desapareció en la oscuridad. Llamé a la policía de nuevo y volvieron. Vieron el video y admitieron que, sí, era inquietante, pero como no había entrado a la fuerza, no había dañado la propiedad y no parecía estar armado, supuestamente todavía no había nada que pudieran hacer. Ni siquiera le pidieron al tipo de la calle que revisara su cámara del timbre. Les rogué. Dijeron que tenían las manos atadas. Esa noche, hice una maleta y dormí en un hotel. Cuando volví al día siguiente, encontré 4 huellas de manos embarradas en la puerta de cristal, 2 en la parte superior y 2 en la inferior, como si alguien se hubiera agachado y simplemente apoyado las manos allí por un tiempo, mirando hacia adentro. Me mudé una semana después. Rompí mi contrato de arrendamiento y perdí mi depósito. No me importó. No podía quedarme allí una noche más. La gota que colmó el vaso fue la nota que encontré metida en mi buzón el día que me fui. Estaba escrita a mano con letras pequeñas y apretadas en papel de cuaderno rayado. Decía, los policías se van, pero yo no. Presenté un último informe. El oficial con el que hablé esa vez parecía genuinamente perturbado por la nota. Prometió que harían una visita de bienestar al vecindario, pero ya era demasiado tarde. Nunca volví. Aproximadamente un mes después, recibí un mensaje en Facebook de una chica llamada Kale. Dijo que era la nueva inquilina que se había mudado a la unidad después de mí. Su mensaje decía: hola, lamento molestarte. Creo que solías vivir aquí. ¿Alguna vez tuviste a alguien con una sudadera negra merodeando por el patio trasero? Sigo escuchando pasos por la noche y anoche alguien golpeó la puerta de cristal alrededor de las 2 a.m. y se quedó ahí parado. No respondí. No quería saber qué pasó. Trabajo para una empresa de preservación de propiedades. Básicamente, nos encargamos de casas embargadas, las aseguramos, las limpiamos, las preparamos para el invierno, a veces incluso las tapiamos si ha habido vandalismo. No es un trabajo glamoroso, pero paga bien y, en su mayor parte, es tranquilo. Pasas mucho tiempo solo en casas que solían pertenecer a personas que ya no están. A veces es triste, a veces es simplemente aburrido, pero de vez en cuando te toca una casa que se siente inquietante. Esto sucedió en 2020, cuando me asignaron limpiar una propiedad en una zona rural del norte de Nueva York. Era uno de esos lugares moribundos, solo una gasolinera, la mitad de los negocios cerrados, carreteras agrietadas y cubiertas de maleza. La casa en sí era un lugar pequeño de un piso, junto a un camino de tierra, rodeada de maleza y bosques por 3 lados. No había otras casas cerca, solo árboles y silencio. Según el expediente, la casa había sido embargada después de que la propietaria, una mujer anciana, falleciera y ningún heredero se presentara a reclamar la propiedad. Los servicios públicos habían estado cortados por más de un año. Nuestro trabajo era catalogar cualquier propiedad restante, vaciarla y asegurarla para el invierno. Llegué un lunes por la mañana, alrededor de las 9 a.m., con una pequeña camioneta y todo mi equipo. Desde fuera, la casa parecía intacta, ventanas cerradas, puerta con llave, techo en buen estado,
solo muchas malas hierbas y enredaderas trepando por el porche. Tuve que empujar la puerta principal para abrirla porque se había hinchado en el marco, pero una vez dentro, todo parecía bastante estándar. Había polvo, aire viciado y muebles descoloridos. Entonces, sonó mi teléfono del trabajo. Me sobresaltó porque no tenía señal allí. Ya había revisado y notado que no tenía barras, pero el teléfono vibró de todos modos. No había número en el identificador de llamadas, solo decía llamante desconocido. Contesté y no hubo nada, solo un bajo crujido, como estática. Dije hola 2 veces y luego colgué. Lo atribuí a un fallo técnico. Me puse a trabajar. Siempre empiezo con fotos, documentando cada habitación, cada artículo. La sala de estar estaba abarrotada de muebles viejos, cortinas de encaje, algunos cuadros enmarcados. Me recordaba a la casa de mi abuela, muebles pesados, tapetes, figuras de porcelana. El pasillo tenía un olor, no a podrido, más bien a moho y polvo y algo ligeramente metálico. Había 3 dormitorios. Uno había sido vaciado por completo, excepto por un colchón hundido en el suelo. Otro era claramente una sala de costura, con carretes de hilo por todas partes y una máquina polvorienta en el escritorio. Miré más de cerca y había un tablero de corcho lleno de viejos recortes de periódico. En su mayoría eran obituarios, docenas de ellos, todos recortados con tijeras y cuidadosamente clavados en el tablero. Ningún nombre que reconociera, todos locales. Seguí adelante. En el dormitorio principal, había un teléfono de disco en la mesita de noche. Recuerdo haberme detenido y mirarlo por un segundo porque no había visto uno en años. Era de color blanco hueso, amarillento por la edad, con un largo cable en espiral. El tipo de teléfono que nunca volvería a sonar porque la línea había sido cortada hacía mucho tiempo. Pasé al baño. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Decía llamante desconocido otra vez. Esta vez dudé. Lo levanté, salí al pasillo y contesté. De nuevo, nada. Pero esta vez, después de unos 5 segundos, escuché un susurro, muy suave, tan bajo que apenas pude distinguirlo. Dijo, no contestes el teléfono de la habitación. Luego la línea se cortó. Me quedé allí, congelado, con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba en silencio absoluto. Revisé las ventanas, todas cerradas. No había nadie afuera y no había señales de entrada forzada. Mi primer pensamiento fue que alguien me había gastado una broma. Es lo que cualquiera pensaría. Tal vez uno de los otros chicos del equipo me estaba tomando el pelo, pero nadie más sabía que yo estaba allí tan temprano y, de nuevo, no tenía señal. Revisé mi teléfono, una barra, luego nada, como si parpadeara dentro y fuera de la existencia. Intenté llamar a mi supervisor, pero la llamada falló. Decidí terminar el trabajo rápidamente. Empecé a empaquetar artículos sueltos en la sala de estar, libros, figuritas, cristalería polvorienta. Pero todo el tiempo me sentí extraño, como si me estuvieran observando. Seguía mirando hacia el pasillo, medio esperando ver a alguien parado allí. Entonces el teléfono sonó por tercera vez. Pero no mi teléfono. El teléfono de disco en el dormitorio. Lo escuché desde el otro lado de la casa, un timbre agudo y mecánico que resonó por las habitaciones. Ese teléfono debería haber estado muerto. La línea estaba desconectada, sin tono de marcado y sin servicio. Pero, sin embargo, sonó como una campana antigua.
Caminé lentamente por el pasillo hacia el dormitorio, con el teléfono todavía en la mano. Sonó una y otra vez. Entré en el umbral de la puerta. El teléfono estaba en la mesita de noche, el auricular temblando ligeramente con cada timbre. No había ninguna posibilidad de que contestara ese teléfono. Los timbres finalmente se detuvieron. Salí de la habitación. Quería irme, pero parte de mi trabajo era asegurar la propiedad y todavía tenía que revisar el sótano. Casi dije al diablo, pero algo me hizo seguir adelante. Tal vez fue orgullo, tal vez simplemente no quería admitir lo asustado que estaba. La puerta del sótano estaba en la cocina. La abrí lentamente. Las escaleras crujieron mientras bajaba, con la linterna en la mano. Olía a moho y algo como óxido. Había estantes a lo largo de la pared llenos de viejas latas de pintura y algunos muebles rotos. En la esquina trasera había una pequeña mesa. Sobre ella, un teléfono inalámbrico, un modelo más nuevo. Era de plástico gris y estaba cubierto de polvo. Y junto a él, una pila de cuadernos amarillentos. Cogí uno y lo hojeé. Cada página tenía un nombre, una fecha y una frase corta: Lena H., 3 de julio de 2019. Sonó una vez, no contestó. Carl M., 12 de septiembre de 2019. Contestó, le advertí. Había docenas de entradas como esta. Dejé caer el cuaderno y sentí que el corazón se me salía del cuerpo mientras miraba alrededor del sótano, temiendo no estar solo allí y que alguien me estuviera observando desde cualquier rincón en la oscuridad. Subí corriendo las escaleras, mirando hacia atrás todo el tiempo, con el corazón en la garganta. No terminé el trabajo. Conduje directamente de regreso a la oficina y entregué mi informe. No les conté todo. Solo dije que la propiedad era insegura y que posiblemente había ocupas o alguna interferencia. Reasignaron el trabajo a otro equipo. 2 días después, recibí un mensaje de texto de uno de los otros chicos, Mark. Había ido allí esa mañana para terminar el trabajo. No le había contado específicamente lo que pasó. Su mensaje decía: el teléfono del dormitorio sin servicio sonó mientras yo estaba allí. ¿Qué demonios? Llamé a su teléfono del trabajo de inmediato y me dijo que no contestó el teléfono de la casa porque estaba demasiado asustado. Al día siguiente, Mark aparentemente renunció sin previo aviso y nunca volvió a trabajar. No está muerto ni nada por el estilo. Admito que lo busqué en Facebook eventualmente y ha publicado cosas desde entonces, pero nunca volví a hablar con él. No sé qué más vio en la casa, pero debió ser algo lo suficientemente malo como para que quisiera distanciarse de este trabajo. Mi jefe llamó a la policía para informar de los posibles ocupas después de que Mark renunciara, pero no encontraron a nadie dentro de la casa. Todo sobre esa casa, desde su ubicación hasta su espeluznante interior en ruinas, las llamadas a mi celular, esa voz en la línea y ese maldito teléfono de la casa sonando, es como si me hubiera encontrado en una película de terror de verdad. Juro que tuvo que ser una de dos cosas, una broma elaborada y enfermiza, o una trampa igualmente elaborada. Esto sucedió en 2019. Tenía 20 y tantos años y vivía solo en una casa de alquiler en un vecindario tranquilo en las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso, solo una casa antigua de un piso con suelos que crujían, paredes delgadas y un pequeño patio trasero, pero era barata y venía con un sótano que usaba para guardar muebles adicionales, herramientas y cosas así. Me mudé esa primavera y durante los primeros meses no pasó nada extraño. La casa tenía sus peculiaridades,
Algunas tuberías traqueteaban cuando abrías la ducha y había un gabinete de cocina que siempre se abría solo, pero nada inusual para un lugar tan antiguo. La única parte que no me gustaba era el sótano. La puerta estaba en el pasillo, al lado del baño. Era pesada y se atascaba un poco al abrirla, y el interruptor de la luz del sótano estaba en realidad a mitad de las escaleras, lo que significaba que tenías que bajar unos pocos escalones en total oscuridad antes de poder alcanzarlo. La primera vez que bajé allí, honestamente me sentí extraño. No asustado exactamente, pero inquieto. La única bombilla no hacía mucho para iluminar las esquinas y todo el lugar olía a madera vieja. Pero no tenía ninguna razón para estar allí por mucho tiempo, así que guardé mis cosas, cerré la puerta y no pensé mucho en ello. Eso cambió a finales de octubre. Acababa de llegar a casa del trabajo. Soy guardia de seguridad de turno de noche, así que generalmente llego a casa alrededor de las 3 a.m. y me dirigía al baño antes de acostarme cuando escuché algo. Sonó como un golpe débil, 3 toques suaves. Vino de detrás de la puerta del sótano. Me quedé helado. Al principio, pensé que tal vez lo había imaginado, tal vez eran las tuberías o la casa asentándose, pero mientras estaba allí, conteniendo la respiración, lo escuché de nuevo, 3 golpes distintos. Retrocedí unos pasos y me quedé mirando la puerta. Y luego esperé. Ahora solo había silencio. Recuerdo haberme susurrado a mí mismo, es solo la casa, aunque en realidad no lo creía. No abrí la puerta. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me quedé despierto las siguientes 2 horas, escuchando. Finalmente, me quedé dormido con la televisión encendida. A la mañana siguiente, revisé el sótano. Abrí la puerta, bajé las escaleras y encendí la luz. Todo estaba exactamente como lo había dejado. No había señales de que alguien hubiera estado allí, ni huellas en el polvo, ni ventanas rotas. Me convencí de que tenía que ser la casa moviéndose o tal vez un animal pequeño que se había metido de alguna manera. Seguí adelante. Pero unas noches después, volvió a pasar. Esta vez estaba en el baño, cepillándome los dientes, cuando escuché el golpe. No 3 toques esta vez, solo uno, pero fue fuerte y cercano, como si alguien hubiera usado los nudillos con fuerza contra la puerta del sótano. Abrí la puerta del baño y miré. La puerta del sótano estaba cerrada, nada se movía. El pasillo estaba en silencio. Me acerqué y pegué la oreja a la madera. Al principio no escuché nada, pero luego, muy débilmente, escuché lo que sonaba como una respiración, lenta y constante, como si alguien estuviera parado al otro lado, esperando. Retrocedí y fui a mi habitación de nuevo, cerrando la puerta con llave. Llamé a mi arrendador. Le dije que algo extraño estaba pasando en el sótano, que pensaba que alguien podría haberse metido en la casa de alguna manera. Parecía escéptico, pero dijo que pasaría a echar un vistazo. Cuando llegó por la mañana, bajamos juntos al sótano. Miró alrededor, revisó las ventanas, las paredes, incluso los cimientos. Nada estaba dañado o roto. No había señales de entrada forzada o de animales. No dije nada. No podía explicar lo que estaba escuchando y no quería sonar como un loco. Durante la semana siguiente, las cosas estuvieron tranquilas. Empecé a pensar que tal vez estaba demasiado cansado o imaginando cosas. Estaba trabajando demasiado, después de todo. Pero entonces, una noche, alrededor de las 2 a.m., estaba sentado en mi sofá viendo la televisión cuando escuché la puerta del sótano crujir.
No un golpe ni un portazo, sino un crujido, como si se estuviera abriendo lentamente. Me incorporé y apagué el volumen. Podía oírlo, un lento crujido de las bisagras moviéndose. Me levanté y atisbé por el pasillo. La puerta del sótano estaba completamente abierta. No la había abierto en más de una semana. Ni siquiera la había tocado. Agarré una linterna y caminé lentamente hacia ella. No tenía un arma, pero no tenía otra opción. Tenía que saber qué estaba pasando. Me paré en lo alto de las escaleras e iluminé hacia abajo. El sótano estaba completamente oscuro, la bombilla no estaba encendida. Estiré la mano por la esquina y accioné el interruptor. Nada. Estaba muerta. La bombilla debió haberse quemado. Fue entonces cuando escuché pasos subiendo las escaleras. No venían corriendo, eran lentos, pero eran 100% pasos. Retrocedí, mis manos temblaban. Cerré la puerta de golpe y sujeté la manija con fuerza. Por un momento, sentí la presión de algo al otro lado, como si se estuviera apoyando contra la puerta. Luego se detuvo. Cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Les dije que alguien estaba en mi sótano. Aparecieron unos 10 minutos después y 2 oficiales despejaron la casa y bajaron al sótano. Me quedé en el patio delantero, esperando, y después de lo que pareció una eternidad, volvieron a subir. Dijeron que no encontraron a nadie, ni señales de entrada forzada, ni a nadie escondido. Nada estaba siquiera movido. Uno de ellos incluso intentó tomárselo a broma, preguntándome si había estado viendo películas de miedo. Sabía lo que había escuchado. Después de que se fueron, no volví a entrar de inmediato. Simplemente me quedé allí, mirando esa casa. Finalmente, volví a entrar, cerré con llave cada puerta y ventana y me quedé despierto hasta que salió el sol. Esa mañana, compré un candado y lo instalé en la puerta del sótano. No me importaba si estaba permitido o no. Lo necesitaba. Durante el mes siguiente, el sótano permaneció en silencio. Sin sonidos ni golpes ni nada. Casi me permití relajarme. Entonces, una noche, llegué a casa del trabajo y noté que la puerta del sótano estaba abierta. No solo sin el candado estaba en el suelo, roto. La puerta misma estaba ligeramente entreabierta. No había tocado esa puerta en semanas. Me quedé allí, mirándola, y por primera vez, me di cuenta de algo. Cada vez que esto había sucedido, cada ruido y cada golpe, siempre había ocurrido de noche, cuando estaba solo. No bajé. No pude. Hice una maleta, salí de la casa y me quedé en casa de un amigo por unos días. Cuando volví, literalmente clavé la puerta del sótano para cerrarla. Incluso acuñé una silla contra la puerta. No me importaba si el arrendador se enojaba. Simplemente no podía mirar más esa puerta. Unas noches después, alrededor de las 3 a.m., estaba acostado en la cama cuando escuché un sonido que todavía no puedo explicar. Era una voz. No era fuerte, ni siquiera era alguien hablando, sino como el sonido apenas audible del retumbar de las cuerdas vocales de alguien. Venía de algún lugar debajo del suelo, directamente debajo de mi cama. Eso fue todo. Llamé a la policía de nuevo. Aparecieron, hicieron su búsqueda y no encontraron nada de nuevo. Así que empaqué todo, menos las cosas en el sótano, y me fui. Ni siquiera esperé a que terminara el contrato de arrendamiento. No sé qué había en ese sótano. No quiero saberlo.
Todo lo que puedo decir es que a veces, cuando estoy despierto por la noche en mi nuevo apartamento, pienso en todo esto y me pregunto, si hubiera esperado solo un poco más, ¿qué habría subido por esas escaleras?